Lourdes pasó 30 años siendo llamada madre por alguien que nunca supo lo que eso significaba. Trabajó hasta el cansancio, intercambiando sueños por cuentas pagadas y amor por silencio. Ella crió a un hijo que no era suyo, soportó el desprecio de una nuera ingrata y renunció a todo, incluso a sí misma. Pero el día que le dijo que había perdido su trabajo, la echó de casa con la frialdad de un extraño. Lo que él no sabía es que aquella sencilla mujer, invisible a los ojos de su propia familia, era la heredera de una fortuna millonaria que lo cambiaría todo. Y que el mundo estaba a punto de descubrir la fuerza de alguien que había sido subestimado durante toda su vida. Esta no es solo la historia de un giro inesperado de los acontecimientos. Es el viaje de una mujer que, al ser empujada, abrió su propia puerta. Quien cambió lágrimas por legado. Y aún sin público, hizo del silencio su grito de libertad. Prepárate para conocer a Lourdes, la madre rechazada, la criada ignorada, la millonaria que nadie vio venir, pero que nadie olvidará jamás. Durante 30 años, Lourdes se despertaba antes que el sol para prepararle el desayuno a Mateo. Ella trabajaba doble tiempo como costurera durante el día y limpiadora por la noche, solo para que él pudiera tener una infancia decente. Ella lo cuidó cuando casi muere de bronquitis, sacrificó su matrimonio con el único hombre que amó, porque Mateo no quería compartir a su madre. A sus ojos, todo valió la pena. Ella era el tipo de mujer que se emocionaba al verlo dormir plácidamente. Pero aquella mañana, cuando le contó que había perdido su trabajo en el hospital donde trabajaba desde hacía 20 años, la mirada de Mateo fue como una cuchilla fría. «Ya era hora que dejases de ser una carga, Lourdes», dijo sin mirarla, mientras jugueteaba con su móvil. «Aquí nadie vive de caridad. Julieta está embarazada. Necesitamos espacio y paz». Lourdes se quedó congelada. Ni siquiera un gracias por toda una vida de sacrificios, ni un solo gesto de empatía. El niño que ella había criado con tanto amor ahora parecía un extraño. Julieta, al fondo, esbozó una sonrisa cínica, satisfecha con la expulsión. La maleta ya estaba preparada en la puerta. Lourdes se dio cuenta allí. Ya no era vista como una madre, sino como una molestia. Con el corazón hecho pedazos, cruzó la puerta de la casa que ayudó a construir ladrillo a ladrillo, llevando solo una vieja bolsa y sus documentos. La lluvia empezó a caer como si el cielo quisiera llorar con ella. Cada paso era una herida, cada recuerdo un golpe. Pero algo dentro de ella, algo que siempre había estado ahí en silencio, comenzó a moverse. No era ira, fue el comienzo de la liberación. Y aunque ella aún no lo sabía, ese abandono marcaría el inicio de un punto de inflexión que haría que todo México conociera el nombre de Lourdes. A última hora de la tarde, antes de la expulsión, Lourdes preparó caldo de pollo con arroz, tal como Julieta dijo que le gustaba en los primeros meses de embarazo. Ella estaba en la cocina, con un delantal y el cabello recogido, cuando escuchó una risa apagada que venía de la sala de estar. Al acercarse, captó la conversación entre Julieta y su madre, doña Clara, ambas riéndose de ella como si fuera invisible. «Si esa vieja cree que va a ser la niñera de mi hijo, está loca», dijo Julieta poniendo los ojos en blanco. «Ya no sirve para eso», añadió Clara dando un mordisco a un canapé. Lourdes retrocedió lentamente, como si le hubieran dado una bofetada. Más tarde, tratando de mantener su dignidad, Lourdes se ofreció a ayudar con la ropa del bebé. Incluso sugirió que ella podría cuidar al pequeño para que Julieta pudiera descansar. La respuesta fue seca, casi cruel. «No entiendes nada de maternidad. Ni siquiera has parido. Puedes ayudar pagando a una niñera si quieres», dijo Julieta con voz despectiva. Clara, siempre venenosa, añadió: «Eso si consigo un nuevo trabajo, ¿no? Porque es difícil incluso para una señora de la limpieza». El silencio que siguió gritó más fuerte que cualquier insulto. Lourdes se sintió aplastada, como si todo sacrificio hubiera sido en vano. Esa noche ella no durmió. Se sentó en el porche, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Las palabras de Julieta y Clara resonaban en su mente como un disco rayado.
Fue como si todo el amor que había dado hubiera sido intercambiado por humillación. Pero en medio de las lágrimas no derramadas y el dolor palpitante, Lourdes comenzó a vislumbrar algo diferente, una semilla de dignidad que se negaba a morir. Y se prometió a sí misma, en silencio, que no aceptaría más vivir de migajas y desprecio. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de humillaciones. A Lourdes ya no la llamaban por su nombre, sino simplemente ella, como si se refiriera a un servicio o a un electrodoméstico estropeado. Mateo, ahora siempre con la cara enterrada en el celular o en los papeles del trabajo, apenas miraba a su madre. Ante cualquier pequeño problema, una factura de luz atrasada, un corte de gasolina, una reparación urgente del coche, suspiraba profundamente y decía: «Tienes que ayudar con esto. Aquí no hay espacio para pesos muertos». Lourdes retiró lo poco que quedaba en la cuenta sin decir palabra. Por dentro me estaba marchitando. Julieta, cada vez más arrogante a medida que avanzaba su embarazo, empezó a pedir cosas absurdas: masajes de pies, jugos recién hechos con frutas caras, comidas de restaurante que Lourdes intentaba reproducir en casa. «Y no retrases la factura del pediatra que programé. Si vas a vivir aquí, tienes que ayudar, ¿no?», dijo ella con una sonrisa venenosa. Doña Clara, en sus frecuentes visitas, hacía comentarios como: «Yo que usted me avergonzaría de no tener un centavo a mi nombre». Lourdes se lo tragó todo, pero comenzó a escribir una lista en secreto. No hay cuentas. De heridas, una tarde. Bochornosa de sábado mientras lavaba la acera, Lourdes oyó a Mateo decirle a su vecina: «Era una buena mujer. Hace un tiempo. Ahora es una pésima». Eso rompió lo poco que quedaba de su corazón. Dejó la manguera y se miró en el reflejo de la ventana. El rostro cansado, la piel que el tiempo había marcado con líneas de esfuerzo. En esa imagen, por primera vez, no solo vio dolor. Vio a una mujer que lo había dado todo y que ahora mismo merecía el mundo. Y fue allí, entre el agua corriendo y su corazón latiendo en silencio, que Lourdes decidió: nadie volvería a pisarla. En el fondo de una vieja caja, escondido detrás de libros viejos y álbumes polvorientos, Lourdes encontró el sobre que cambiaría su vida. Era una carta dejada por doña Amalia, la difunta dama a quien le había dedicado décadas de servicio. Lourdes dudó antes de abrirlo. Las manos temblaban. Dentro había un testamento notariado y un breve mensaje manuscrito. «Eras más que una criada, eras mi familia. Esta herencia es tu justicia». Lourdes sintió que el suelo se alejaba de sus pies. El valor estaba claro: $8 millones en inversiones y bienes inmuebles dejados íntegramente a su nombre. Ella leyó cada línea con lágrimas en los ojos. La generosidad de Amalia no fue casualidad. Lourdes había estado a su lado en 1930, sus peores momentos, cuando todos la habían abandonado. Ella fue quien cuidó su dolor, quien la apoyó al final de su vida. Ahora, la vida le devolvió en forma de redención lo que le había sido negado durante tantos años. Lourdes no gritó, no lloró a gritos. Se sentó lentamente, apretando fuertemente el documento entre sus dedos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, valorada, y se prometió a sí misma: esa fortuna nunca sería utilizada para seguir apoyando a quienes la faltaban al respeto. A la mañana siguiente, sin fanfarrias, empacó sus cosas, dobló con calma cada prenda de ropa, separó los documentos y guardó discretamente el testamento en su bolso. Mateo apareció en la puerta y preguntó con desdén: «¿A dónde vas ahora? ¿Conseguiste trabajo de niñera?». Lourdes se limitó a sonreír, con una serenidad que lo desconcertó. «Ya no sacrificaré mi vida por alguien que nunca vio lo que valía». Y salió por la puerta principal sin mirar atrás, dejando solo silencio y una duda que empezaría a carcomer a todos dentro de aquella casa. ¿Quién era, después de todo, Lourdes? Vestida con un atuendo discreto pero impecable, Lourdes ingresó a la inmobiliaria más sofisticada de la colonia Lomas de Chapultepec. Las recepcionistas la miraron con esa mirada de reojo, típica de quien subestima a alguien por su apariencia. La vendedora,
Una elegante joven llamada Renata apenas ocultó su aburrimiento mientras preguntaba: ¿buscas un alquiler o una casa sencilla? Lourdes respondió con dulzura: me interesan 2 mansiones. Pago en efectivo. El silencio que siguió fue casi cómico. La empleada se rió nerviosamente, hasta que se fijó en el extracto bancario que Lourdes colocó sobre la mesa, con números suficientes para comprar toda la calle. Aún así, intentaron orientarla hacia propiedades más pequeñas, sugiriéndole casas más compatibles con su perfil, pero Lourdes se mantuvo firme. Exigió ver las opciones más exclusivas de la ciudad, con piscinas climatizadas, master suites, paneles italianos y vistas panorámicas. Durante las visitas, caminaba entre las habitaciones con la actitud de quien ya es dueño de todo. Eligió 2 imponentes propiedades, una moderna con fachada de cristal y jardín vertical, y otra de estilo clásico con imponentes columnas y mármol travertino. El corredor, visiblemente nervioso, casi se tambalea al oír. Quiero ambos. Puedes preparar el papeleo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Una mujer hasta entonces desconocida había cerrado el mismo día 2 de las mansiones más caras de la capital, sin financiación, sin negociación. Lourdes firmó los contratos con un bolígrafo plateado y antes de irse, miró a Renata y dijo con una media sonrisa: nunca subestimes a una mujer silenciosa. A veces solo observa. Cuando crucé la puerta, toda la zona de recepción quedó en silencio. Ella ya no era solo una madre rechazada, ahora era millonaria y tenía un nuevo apellido: poder. El ambiente de la tienda era tranquilo y lujoso, con vitrinas pulidas que reflejaban el brillo de los grandes teclados y finos aromas a madera y barniz en el aire. Lourdes entró con pasos firmes, atraída por un piano de ébano que le recordaba las tardes que pasaba tocando escondida en el sótano de la casa de doña Amalia. Por casualidad, se encontraba allí Clara, la suegra de Mateo, acompañada de 2 amigos de la alta sociedad. Cuando la vio, no perdió la oportunidad. Mira quién decidió hacerse el rico. Este no es lugar para gente sencilla. La risa apagada resonó como puñetazos. Lourdes ignoró el comentario y se acercó al piano, deslizando sus dedos sobre las teclas. El vendedor dudaba en dejarle tocarlo. Es un instrumento que cuesta 75,000. Quizá prefieras algo más básico. Sin pedir permiso, se sentó y comenzó a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven con una delicadeza y pasión que silenció la sala. Las notas flotaban, contando su historia sin palabras. El dolor, el amor no correspondido, la esperanza enterrada. Cuando terminó, incluso los clientes más altivos tenían lágrimas en los ojos. Clara, asombrada, balbuceó: ¿tú juegas? Levantándose tranquilamente, Lourdes miró a su alrededor y dijo con voz firme: no hace falta tener pedigrí para tener alma. Y, por cierto, me llevo este piano. Le tendió la tarjeta negra personalizada con su nombre, la misma que Clara había visto en los titulares de los periódicos sobre la compra de las mansiones. El vendedor palideció. Lourdes no solo compró el instrumento más caro de la tienda, también se convirtió en un símbolo de una nueva era. La mujer invisible ocupaba ahora espacios de prestigio, sin necesidad de alzar la voz. Y en la mirada de Clara había algo nuevo: respeto y miedo. La entrega del piano de cola atrajo miradas curiosas en el exclusivo barrio donde ahora vivía Lourdes. La escena era casi cinematográfica: camión de lujo, empleados uniformados, vecinos mirando desde sus ventanas. Una de ellas era Chloe, la prima de Juliet, que vivía en la misma calle y estaba orgullosa de sus conexiones con la élite. Cuando vio a Lourdes bajar del coche con ropa sencilla, sin joyas ni ostentación, Chloe no pudo contenerse. Se acercó a la puerta y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran: debes estar perdido. Esta casa tiene dueño y son personas de verdad, no gorrones. Lourdes, tranquila, pidió que se respete su entrada. Pero Chloe insistió, ahora llamando al guardia de seguridad del condominio y afirmando que Lourdes estaba usurpando la propiedad de otras personas y que era conocida por engañar a gente rica. Los gritos atrajeron a una pequeña multitud.
Uno de los repartidores, molesto, llamó discretamente a la policía, no por Lourdes, sino para contener a Chloe, quien ahora amenazaba con presentar una demanda por intrusión. Cuando llegó el vehículo, Lourdes simplemente presentó sus documentos, el contrato de compra de la mansión y el recibo de la tienda de pianos. El policía se volvió cortésmente hacia Chloe y le dijo: «Tendrá que retractarse de su declaración. Esto se llama difamación». Delante de todos, Chloe se vio obligada a disculparse públicamente, roja de vergüenza. Lourdes, sin embargo, no se conformó con ganar. La miró a los ojos y dijo con tono tranquilo y cortante: «La gente de verdad no mide su valor por la apariencia, lo mide por el carácter. Y el tuyo, por desgracia, ni siquiera se puede pagar a plazos». El público circundante, hasta entonces silencioso, comenzó a murmurar con admiración. Lourdes no solo ganó el enfrentamiento, sino que lo convirtió en un manifiesto. A partir de ese momento, nadie se atrevería a tratarla como una impostora. Y Chloe, como tantos otros, sería solo un nombre más en el olvido ante la brillantez que Lourdes empezaba a difundir. La noticia de la confusión con Chloe llegó rápidamente a oídos de Mateo y Julieta. Días después, en un intento desesperado por controlar la narrativa, ambos acordaron encontrarse con Lourdes en el café del hotel más exclusivo de la ciudad. Julieta llegó con una estudiada expresión de arrepentimiento. Mateo, más abatido, intentó parecer sincero. «Mamá, nos equivocamos, pero ahora que viene un bebé, ¿no nos vendría bien acercarnos?» Lourdes los escuchaba atentamente, sin interrumpir. Estaba impecable, blazer blanco, cabello atado en un elegante moño y la misma mirada que una vez fue dulce, ahora penetrante. «No te equivocaste, me descartaste», respondió ella con voz firme y baja. «Me echaron de mi propia vida como si fuera una carga y solo ahora, con la noticia de la herencia circulando, deciden recordar que existo». Julieta intentó intervenir con una sonrisa. «No es cuestión de dinero». Lourdes se inclinó hacia adelante suavemente. «¿No es cuestión de dinero? Julieta, me humillaste estando embarazada. Dijiste que ni siquiera servía de niñera». El silencio entre ellos se hizo más espeso. Lourdes se levantó, se ajustó el abrigo y dejó una sola frase antes de irse: «A partir de ahora, mi nombre ya no está ligado a la ingratitud». Horas después, un video se viralizó. Lourdes daba un discurso en un evento benéfico para mujeres mayores de 50 años. Con lágrimas en los ojos, pero orgullosa, dijo al micrófono: «No es tarde para empezar de nuevo. No es tarde para reconocerte. Y lo más importante, no es tarde para exigir respeto». El público se puso de pie para aplaudirlo. Allí, bajo luces doradas y miradas emocionadas, Lourdes se despidió de la etiqueta de pobrecita. Ahora era un símbolo de superación, de dignidad recuperada y de una mujer que aprendió a decir basta, con elegancia, pero sin dar marcha atrás jamás. $8 millones, un número que podría parecer frío, impersonal, abstracto, pero para Lourdes esa cantidad era la medida exacta de la reparación que la vida le debía. No se trataba solo de fortuna, era el símbolo de cada noche de insomnio, de cada lágrima tragada, de cada cumpleaños que pasó sola para que Mateo pudiera celebrar. Ahora, ese número se convirtió en poder, un poder silencioso y elegante que ella utilizaba con inteligencia. Las dos mansiones compradas directamente no eran excentricidades, eran territorio, eran su nuevo hogar, lejos de las voces que la menospreciaban. 30 años, el tiempo que pasó criando a un niño que ni siquiera era suyo, un tiempo que nunca pudo recuperarse, pero que ahora adquirió un nuevo significado. Lourdes no quería venganza, quería reconocimiento, incluso si fuera tarde. Cada detalle de la nueva vida fue pensado como un símbolo. El piano del 75 Milhouse, posicionado en el centro de la casa, era más que música. Fue un recuerdo vivo de Lourdes que soñó en secreto, antes de ser madre, antes de ser descartada. Sus viajes a San Miguel de Allende, las cenas en Polanco, todo ahora sabía a conquista y a libertad. Y aún así,
Lo más valioso no podía estar contenido en los números. Lourdes había recuperado algo que ninguna cantidad de dinero podía: comprar su propia identidad. Fue la primera vez en décadas que caminé por las calles con la cabeza en alto, que comí sin culpa, que dormí sin miedo. La sociedad ahora la veía como millonaria, pero ella sabía que su mayor activo era su dignidad recuperada. Los números contaban una historia de victoria, sí, pero detrás de cada figura había una mujer que renacía, y quien intentara enterrarla, ahora tendría que verla florecer. En una elegante librería de un centro comercial de Santa Fe, Lourdes hojeaba tranquilamente una novela sobre el renacimiento tardío. Llevaba un discreto y sofisticado traje de lino crudo, con el pelo suelto y un sutil aroma a jazmín. Cuando se dio la vuelta para irse, chocó ligeramente con un hombre que también sostenía un libro. «Perdón», dijo con una sonrisa inmediata, antes de mirar hacia arriba. El tiempo pareció congelarse por un instante. Era Esteban, su antiguo novio de juventud, el único hombre al que había amado y a quien había dejado a cargo de Mateo. Él también la reconoció de inmediato. La sorpresa en sus ojos era visible. Pero no fue solo sorpresa, fue admiración. «Lourdes, te ves diferente, te ves bien». Ella sonrió levemente. «Digamos que la vida finalmente me devolvió lo que sembré». Hablaban allí mismo, entre los estantes, como dos viejos conocidos que sabían dónde habían dejado algo, pero no cómo volver a empezar. Esteban, ahora viudo y propietario de una pequeña bodega, confesó que durante años intentó encontrarla, sin éxito. «Escuché que estabas desaparecido, pero sabía que ese no era el final de tu historia». Lourdes, por un segundo, sintió que el suelo temblaba, y solo fue un segundo. Al despedirse, la invitó a visitar su bodega sin prisas. «¿Todavía te gusta el vino tinto seco?». Ella rió, conmovida por el recuerdo. Algunas cosas no cambian, pero mientras caminaba de regreso al auto, Lourdes se dio cuenta de que algo había cambiado. Ella ya no era la mujer que esperaba atención. Ahora era ella quien decidía el ritmo. Aún así, algo en Esteban despertó buenos recuerdos y tal vez, quién sabe, el comienzo de algo nuevo. La vida parecía susurrar: «El pasado regresa cuando estamos listos para mirarlo a los ojos». Julieta estaba en el salón de belleza, hojeando una revista del corazón, cuando un titular en letras doradas la detuvo en seco. «Nuevo millonario revoluciona el sector inmobiliario de lujo con 2 compras al contado». Cuando vio la foto de Lourdes, elegante frente a una de las mansiones recién adquiridas, a Julieta casi se le cae la mandíbula. ¿En qué se convirtió esta mujer? ¿En heredera? Ella leyó el informe 2 veces. La cifra estaba allí: $8 millones en herencia. De repente, la mujer que una vez fue llamada vieja inútil, ahora era un objetivo. Y Julieta, una maestra de la manipulación, vio una nueva oportunidad. Esa misma noche, llamó a Mateo. «Cariño, necesitamos hablar con tu madre. No es justo mantener la distancia en este momento tan delicado. Estás sola». Mateo, siempre influenciado por ella, murmuró algo sobre no saber qué decir después de todo, pero terminó cediendo. Julieta planeó entonces el reencuentro como si estuviera montando una obra de teatro. Eligió el restaurante más caro de la ciudad, preparó frases ensayadas con un tono emotivo e incluso llevó un regalo simbólico para dárselo a Lourdes: una blusa de diseño con un envoltorio dorado. Le mostramos cariño y ella nos corresponde. Ya conoces a la anciana. Pero Lourdes, al llegar al restaurante, se dio cuenta de todo: las sonrisas forzadas, el exceso de dulzura, el tono cuidadosamente casual. Julieta fingió preocupación. «Nos enteramos de tu herencia y nos alegramos muchísimo por ti. Imagínate después de todo lo que has pasado». Mateo apenas podía sostener la mirada. Lourdes, serena, tomó un sorbo de vino y respondió: «Lo que más me sorprende no es tu interés, es la rapidez con la que intentas convertir el arrepentimiento en una ventaja». El aire se congeló alrededor de la mesa. Se levantó lentamente, dejó el billete en efectivo sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. La puesta en escena había fracasado.
Lourdes ya no era un personaje secundario en su guión. Ahora, ella escribió su propio destino. El periodista de una columna social observaba las bambalinas de los millonarios recién aparecidos en la capital cuando se topó con un detalle que le intrigó. Lourdes no tenía antecedentes empresariales, ni herederos famosos, ni registros de viajes al exterior. Decidido a investigar, se dirigió al antiguo barrio donde ella vivía. Fue allí donde descubrió la verdad y el artículo tomó forma. Ex empleada doméstica se vuelve millonaria tras una herencia inesperada. Una historia de sacrificio, abandono y cambio. El informe salió el domingo, con fotos de la joven, Lourdes, relatos de vecinos y hasta menciones al desprecio que sufre la familia. La reacción del público fue inmediata. En las redes sociales, el nombre de Lourdes explotó. Mujeres mayores de 40 años compartieron su historia como símbolo de superación. Frases como «ella nos representa» y «la dignidad no se compra, se consigue» coparon los comentarios. Los programas de televisión intentaron agendar entrevistas. Las ONG querían su presencia en las campañas. Pero Lourdes, fiel a su propio ritmo, rechazó los focos. Continuó llevando una vida reservada, centrada en proyectos personales como la restauración de un antiguo centro cultural en el centro de la ciudad. Cuando le preguntaban por qué no aparecía en cámara, respondía con una sonrisa: «He sido invisible durante mucho tiempo, ahora prefiero ser discreta y con un propósito». Mientras tanto, Mateo y Julieta veían todo atónitos por la televisión. La mujer que habían despreciado era ahora un ejemplo nacional. Y lo que más dolió, la gente la amaba no por su dinero, sino por su historia. Ella había ganado los corazones de la gente, algo que ningún cheque podía comprar. Lourdes, sin quererlo, se había convertido en una heroína silenciosa, de esas que ganan no con los gritos, sino con la dignidad. Y en el fondo, incluso sin admitirlo, había una parte de ella que se conmovió al ver que su viaje inspiró a tantos otros. Porque, más que una herencia de $1 millón, había heredado algo aún mayor: respeto. Fue una tarde de domingo que Lourdes aceptó discretamente una invitación a un té benéfico promovido por una asociación de mujeres mayores de 40 años. El evento, realizado en los jardines de una fundación histórica del barrio de San Ángel, reunió a mujeres que, como ella, tenían historias de lucha invisibilizadas durante años. A su llegada, Lourdes fue recibida con una inesperada ronda de aplausos. No había focos ni cámaras, solo miradas emocionadas. «No sabes cuánta fuerza nos ha dado tu historia», dijo una mujer de cabello gris y manos callosas. Lourdes sonrió sintiendo un calor que ninguna fortuna le había dado jamás. Se sentaron en círculo, bebiendo té de hibisco y comiendo pan casero. Allí, las historias comenzaron a brotar como flores en el desierto. Una mujer dijo que dejó un matrimonio abusivo después de ver a Lourdes confrontando a su propia familia. Otra reveló que volvió a estudiar después de 20 años de dejarlo. «Si ella pudo hacerlo, yo también puedo», repetían. Lourdes escuchaba todo con ojos llorosos, pero rostro sereno. «No hice nada extraordinario», dijo humildemente. «Simplemente sobreviví. Ya no aceptaba vivir en pequeño». Un participante respondió con firmeza: «Pero eso es exactamente lo que nos enseña, a no aceptar menos de lo que merecemos». Al final le regalaron a Lourdes un broche dorado en forma de ala. «Para que nunca olvides que nos ayudaste a volar». Ella sostuvo el regalo en manos temblorosas, respiró profundamente y dijo: «Crees que te inspiré en mí, pero fui yo quien me encontré en ti». En ese momento, Lourdes no era solo una millonaria o una ex ama de casa. Fue un símbolo de valentía silenciosa, de reinvención posible, de esperanza para las mujeres que durante demasiado tiempo quedaron al margen. Y en ese jardín florido, sin fanfarrias, nació una nueva versión de ella. Más fuerte, más humana, más completa. La caída llegó más rápida de lo que Mateo imaginó. La empresa en la que trabajé durante 8 años despidió personal después de una crisis interna. En lugar de un ascenso, recibió un despido frío y una carta de recomendación genérica. El shock fue inmediato. Él, que había sido tan crítico de la inestabilidad de los demás,
ahora estaba a la deriva. Intentó ocultárselo a Julieta, pero pronto las facturas atrasadas y la tensión en casa revelaron la realidad. ¿Por qué no? ¿Le pides ayuda a tu rica madre?, dijo con veneno disfrazado de ironía. La idea ardía. Al fin y al cabo, volver a buscarla era más que una molestia. Era humillante. Aún así, Mateo fue. Caminó hasta el edificio de oficinas donde Lourdes había instalado un pequeño instituto cultural. Sus manos sudaban y el nudo en su garganta lo ahogaba. Al verla a través del cristal, elegante, serena, hablando con dos jóvenes becados, el tiempo parecía retroceder. Recordó a la mujer que le curaba la fiebre, que le cosía los uniformes escolares, que trabajaba en 3 empleos para pagar su educación universitaria. Cuando lo vio, sus miradas se cruzaron. No había resentimiento ni calor, solo distancia. «Necesitamos hablar, mamá», dijo con la voz quebrada. «Perdí mi trabajo. Estoy perdido». Lourdes se quedó en silencio por unos segundos. Se acercó a una estantería, cogió un libro y se lo entregó. «Mi respuesta está aquí». Mateo, confundido, hojeó el ejemplar hasta encontrar una dedicatoria escrita por ella. La madurez comienza cuando reconocemos quién nos tendió la mano y quién cortó el vínculo. Tragó saliva con fuerza. «¿Quieres decir que no me ayudarás?». Ella lo miró a los ojos sin enojo. «Quiero decir que ahora eres tú quien tiene que aprender lo que es caer y levantarse por sí solo». Y salió de la habitación, dejando a su hijo con el libro en sus manos y el peso de las decisiones sobre sus hombros. Con sus finanzas desmoronándose y Mateo cada vez más distante, Julieta se encontró enfrentando una pesadilla que nunca imaginó que experimentaría. El marido que tanto había moldeado ahora pasaba sus días en silencio, bebiendo más de lo debido y durmiendo en silencio al otro lado de la cama. El lujo al que se había aferrado comenzó a escaparse entre sus dedos. Cuando recibió la notificación de desalojo de su apartamento alquilado, entró en pánico. Y fue entonces cuando, tragándose su propio orgullo, decidió ir a Lourdes. Llegó sin avisar, llamando a la puerta de la mansión blanca con ventanas francesas. «Por favor, necesitamos hablar». Lourdes abrió la puerta con calma. Estaba vestida con una bata de seda y sostenía una taza de té como si no tuviera prisa. Julieta, angustiada, lloró antes incluso de hablar. «Mateo se siente mal, estoy perdido, ya no sé qué hacer». La exactriz que interpretaba el papel de superior ahora temblaba. «Fui horrible contigo, Lourdes. Lo sé. Pero por favor, por el bien de mi hija, ayúdanos, solo por un tiempo, hasta que nos pongamos las pilas». La mansión que los rodeaba parecía más tranquila que nunca. Lourdes respiró profundamente, miró a Julieta y vio a la mujer que un día la había echado de casa como una carga. Con voz tranquila, respondió: «¿Quieres salvar tu matrimonio, Julieta? Empieza por pedir perdón de verdad, pero no a mí, sino a ti misma, porque nadie destruye tanto a otra persona sin antes estar destrozado por dentro». Julieta intentó tomarle la mano, pero Lourdes retrocedió con firmeza. «No se trata de dinero, se trata de límites. Y por primera vez en mi vida aprendí a decir no». Y luego suavemente cerró la puerta. No con ira, sino con paz. Afuera, Julieta cayó de rodillas. Dentro, Lourdes volvió a tomar el té, como si cerrara un capítulo sin prisa por abrir el siguiente. La idea se le ocurrió una mañana silenciosa, mientras Lourdes revisaba sus notas personales en la biblioteca de la mansión. Hojeando el viejo diario que había mantenido oculto durante los años difíciles, se encontró con una frase que había escrito en uno de los días más solitarios de su vida. «Alguien pensaría en mí si desapareciera». Las palabras herían profundamente. Fue allí donde comprendió lo que tenía que hacer. Lourdes ya tenía casas, dinero y prestigio. Ahora quería dejar un legado. Quería darle a aquellos que, como ella, fueron descartados por la edad o la ingratitud familiar, una razón para empezar de nuevo. Con la ayuda de un arquitecto sensible y experimentado, transformó una antigua mansión colonial en un espacio acogedor, elegante y humano. Casa Raíces nació sin fanfarrias,
pero pronto se convirtió en un referente. Habitaciones individuales decoradas con flores frescas, salas comunes con pianos y libros, comidas preparadas por chefs que atesoran buenos recuerdos. Lourdes se aseguró de estar presente en la inauguración, vestida con un traje azul marino y un broche de ala, el mismo que había recibido en el encuentro con las mujeres a las que inspiró. Esta casa es para quienes han sido silenciados. Aquí, cada historia cuenta, cada detalle se celebra. La prensa cubrió el acontecimiento con entusiasmo, pero Lourdes rechazó los títulos de heroína. No quiero ser un ejemplo, quiero ser un puente. Entre los primeros residentes se encontraba la señora Eloísa, de 72 años, abandonada por su hija en un hospital público. Cuando recibió la habitación, lloró suavemente. Nunca pensé que alguien volvería a abrirme una puerta. Lourdes le tomó la mano y le respondió con ternura: ya no necesitas pedir permiso para existir. Y allí, en ese sencillo gesto, Lourdes logró algo que ninguna fortuna podría comprar: el poder de transformar el dolor en dignidad compartida. Lourdes nunca esperó medallas. Durante 30 años vivió sin siquiera un gracias. Pero esa noche, bajo los candelabros dorados de un salón de baile en el castillo de Chapultepec, fue llamada al escenario principal. La Fundación Mujeres que Renacen entregaba su premio anual al impacto social y Lourdes, con un sobrio vestido negro, subía las escaleras con la misma calma que la convirtió en un símbolo nacional. El auditorio estaba abarrotado. Abogadas, profesoras, artistas y damas que conocieron el dolor de la invisibilidad. Cuando se anunció su nombre, el público se puso de pie. No era fama, era reverencia. La presidenta de la fundación, visiblemente conmovida, recordó la trayectoria de Lourdes. De 1900, mujer rechazada a agente de transformación. Nos recuerda que no hay edad para florecer y que el amor propio, cuando se despierta, es una revolución. Lourdes tomó el micrófono con manos firmes. Dijo pocas palabras, pero cada sílaba contenía una historia. Este premio no es solo mío, es de todos aquellos que sobrevivieron al abandono y decidieron seguir adelante. Las lágrimas rodaron discretamente por muchos rostros, pero Lourdes mantuvo un tono tranquilo, como si supiera que la mayor victoria es poder hablar sin miedo y ser escuchado. En los días siguientes llegaron otros premios, homenajes en universidades, invitaciones a conferencias, incluso una escultura con su nombre en un centro cultural. Pero Lourdes no cambió su ritmo. Continuó visitando casas raíces, ayudando a servir café, escuchando historias y dando la bienvenida a los nuevos residentes. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía al ser considerada una celebridad de la esperanza, Lourdes se rió levemente. Solo quería que me recordaran por algo bueno al final. Y saber que incluso después de tanto dolor, la vida me dio la oportunidad de hacer algo que valiera la pena. Y en esa sonrisa había más brillo que cualquier trofeo. La lluvia caía levemente. En aquella fría tarde cuando Mateo, con su pequeña hija en brazos y una mochila a la espalda, apareció en la puerta de la mansión de Lourdes. Sus ojos estaban rojos, su cara estaba cansada, su ropa estaba húmeda, no quedaba nada. El apartamento había sido vaciado por orden judicial. Julieta se había ido a vivir con su madre y la cuenta bancaria finalmente se había vaciado. Mateo dudó antes de pulsar el intercomunicador. Miró a su hija, que dormía, ajeno al peso de la situación. Cuando la voz de Lourdes llegó desde el otro lado, tragó saliva con dificultad. «Soy yo, mamá. Tengo al bebé. No tengo a dónde ir». Le tomó unos segundos responder. Dentro, Lourdes observaba en silencio la imagen de la cámara de seguridad. Allí estaba su hijo, el mismo que la había echado, la había humillado, la había despreciado. Pero ahora, vulnerable como nunca antes. Ella abrió la puerta lentamente. Mateo entró con pasos pesados, sin atreverse a enfrentarla. «Perdóname por todo lo que hice. Yo creía que era fuerte. Creía que no necesitaba a nadie. Pero me equivoqué, mamá. Me equivoqué muchísimo». Lourdes no dijo nada inmediatamente.
Simplemente tomó a su nieta en sus brazos como si encontrara una parte de su corazón que le habían arrancado y que ahora regresa, aunque herida. La bebé sonrió en los brazos de su abuela, como si sintiera la ternura que Mateo había borrado durante tantos años. Lourdes finalmente rompió el silencio. No se trata de si mereces o no entrar aquí, Mateo. Se trata de empezar de nuevo con dignidad. Y para eso, tendrás que aprender a valerte por ti mismo. Llevó a su hijo a una de las habitaciones de invitados, sin abrazos fuertes, pero tampoco puertas cerradas. Fue una nueva oportunidad, con nuevas reglas. Y mientras Mateo estaba sentado en la cama conteniendo las lágrimas, Lourdes, mientras colocaba a su nieta en la cuna improvisada, susurró: «La vida siempre nos devuelve lo que damos a los demás, a veces incluso con intereses». A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho y del pan recién salido del horno llenó la casa. Mateo bajó las escaleras con el peso de la vergüenza todavía sobre sus hombros. Esperaba encontrar a Pisintos. Lourdes silenciosa, tal vez fría, pero ella lo esperaba en la mesa con la misma serenidad de siempre. «Siéntate, hablemos». Él obedeció, casi como un niño que sabía que estaba a punto de escuchar una lección que merecía. Lourdes no levantó la voz, ni exigió lágrimas. «Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites, pero no como un invitado, como un hombre que necesita crecer. Y eso requiere esfuerzo, humildad y cambio». Mateo intentó explicarse, justificarse, pero ella levantó suavemente la mano. «Ya escuché tus excusas. Ahora quiero ver tus acciones». Le entregó una hoja con tareas diarias: ayudar en Casa Raíces, participar en sesiones de asesoría, cuidar a su hija sin depender de nadie. Te pasaste la vida esperando que alguien te lo resolviera todo. Ahora te toca madrugar, limpiar el piso, escuchar historias y acoger a quienes lo necesitan. Quizás entonces entiendas lo que significa valorar a quienes están a tu lado. Se quedó sin palabras. Nunca imaginó que su madre, antes tan sumisa, ahora era una mujer que infundía respeto con sabiduría. En los días siguientes, Mateo lavó platos junto a mujeres con historias más duras que la suya, organizó donaciones, se despertó de madrugada para cambiar pañales y cocinó mal, pero con esfuerzo. Con cada simple gesto, un poco de la arrogancia se disolvía. Y Lourdes observaba todo desde lejos, sin interferir. Solo una vez, cuando lo vio tarareando a su hija mientras colgaba la ropa, sonrió discretamente. Ella sabía que el cambio real lleva tiempo. Pero por primera vez, sintió que su hijo podría estar aprendiendo lo que ella siempre había tratado de enseñarle: que el amor no es una imposición, es una elección, es presencia, es trabajo. En la puerta de un sofisticado despacho de abogados, Julieta descendió de un auto alquilado, vestida con un impecable traje beige y enormes gafas de sol, como si intentara interpretar su propia versión de víctima respetable. Desde que Mateo y su hija se refugiaron con Lourdes, ella no dormía tranquila. El control se le escapó de las manos y el resentimiento se convirtió en un plan. «Está alejando a mi hija. Usa el dinero para borrarme de la historia». Con voz firme y una mirada entrenada para convencer, Julieta entregó a los abogados una serie de documentos y mentiras, afirmando que Lourdes era emocionalmente inestable y manipuladora. La noticia llegó días después, a través de una notificación formal entregada a la mansión. Mateo estaba en shock. «Ella quiere la custodia completa y dice que la amenazaste». Lourdes leyó cada línea con la calma de quien ha enfrentado cosas peores. Él no lloró, él no gritó, él simplemente respondió: «Está desesperada. Usará todo lo que le queda, mentiras y apariencias». Luego reunió a su propio equipo legal, mujeres que estaban familiarizadas con la historia de Casa Raíces y su trabajo social. Pero más que los abogados, Lourdes sabía que lo que convencería al juez era lo que siempre la había sostenido: su verdad. El día de la audiencia, Lourdes llegó puntualmente, vestida sobriamente, sin ostentación. Julieta, por el contrario, exageró el drama. Pero cuando el juez pidió testimonios, Lourdes sorprendió a todos. Llevó a la corte a 3 mujeres de Casa Raíces
todas con antecedentes de abandono familiar, quienes relataron la integridad con la que las trató. Finalmente llamaron a Mateo. Con su hija en brazos declaró: «Mi madre me salvó la vida otra vez. Julieta podrá intentar borrarlo, pero es imposible mentir ante la gratitud». El juez suspiró y dijo algo que resonaría mucho más allá de la sala. «Lo que está en juego aquí no es dinero, es carácter». Y Lourdes, sin necesidad de levantar la voz, ganó otra batalla. Era una tarde cálida, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de luz de la sala principal de la mansión. Lourdes se sentó en la alfombra con su nieta en brazos, meciéndola suavemente, mientras Mateo organizaba los juguetes cerca. El ambiente era sereno, casi terapéutico. Después de días difíciles, ese momento de paz fue un bálsamo. Lourdes tarareaba suavemente una canción que su propia madre había cantado cuando era pequeña, un fragmento de memoria que había resistido la prueba del tiempo. La bebé, atenta, miraba el rostro de su abuela con esos ojos enormes, llenos de inocencia y curiosidad, hasta que, en un susurro dulce y claro, dijo: «Abuela». Mateo dejó lo que estaba haciendo, como si el tiempo se hubiera congelado. Los ojos de Lourdes se abrieron y por un momento pensó que lo había imaginado. Pero la niña repitió ahora con más firmeza: «Abuela». La palabra, sencilla para tantos, golpeó fuerte el pecho de Lourdes como un eco de todo lo que había perdido y vuelto a encontrar. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, fluyendo en silencio. No fue solo la primera palabra de la nieta, fue el reconocimiento de un vínculo profundo, construido con cuidado, presencia y amor. Un amor que nació no de la sangre, sino de la elección de ser. Incluso cuando todo decía que había que rendirse, Mateo se acercó y se arrodilló junto a los dos. Tomó las manos de su hija y de su madre, uniendo suavemente a las tres. «Ella te eligió», dijo con voz entrecortada. Lourdes lo miró a los ojos y vio por primera vez el hombre en el que estaba empezando a convertirse. Ese momento, más que cualquier premio, más que cualquier mansión, fue la consagración silenciosa de toda una vida de dedicación. Y mientras el bebé sonreía, repitiendo la palabra como un mantra, Lourdes comprendió que la vida, aún después de tantas pérdidas, aún podía florecer donde menos se esperaba. Lourdes estaba en su café favorito del centro histórico, hojeando una novela de tapas azules, cuando una joven de unos 30 años se acercó tímidamente, sosteniendo una carpeta. «Señora Lourdes, disculpe la intromisión, me llamo Isabela, soy editora». Lourdes miró hacia arriba, curiosa. Isabela se sentó y explicó que había estado siguiendo su historia desde el reportaje inicial y que los mensajes recibidos de lectores emocionados ya eran innumerables. «Tu viaje es más que inspirador, es necesario. Queremos publicar un libro con tu voz. No para romantizar el dolor, sino para inmortalizar tu fuerza». Lourdes guardó silencio. Revolvió la taza de té como si intentara calmar un torbellino. «Mi historia está hecha de silencios, de cosas que nadie quiso oír. ¿A quién le interesaría leer esto?» Isabela sonrió respetuosamente. «Precisamente por eso. Porque miles de mujeres también viven en este silencio, que necesitan ver que es posible empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido». Por primera vez, Lourdes consideró convertir su vida en páginas, no por vanidad, pero por la justicia, de memoria, para que nadie más tuviera que pasar 30 años dejándose de lado, y solo entonces ser escuchado. Al regresar a casa, Lourdes miró su propio reflejo en el espejo de la sala. Ella ya no era la mujer que cargaba bolsas pesadas por la noche o pedía reconocimiento. Ella era una mujer entera, llena de cicatrices, pero en pie. Y tal vez escribir fue otro paso en ese proceso de sanación, no solo para ella, sino para muchos otros. Se sentó en su escritorio y cogió un bolígrafo. En la parte superior de la página en blanco, escribió el título que latía en su interior desde hacía mucho tiempo: «El último en ser escuchado». Y luego sonrió. No es como alguien que empieza un libro, pero como alguien que finalmente comienza a vivir. La notificación llegó a través de un mensajero con corbata
en un sobre grueso con un escudo dorado en la esquina. Lourdes se sorprendió, pero lo abrió con calma. El contenido era sencillo: una demanda por litigio de herencia interpuesta por Salvador de la Peña, expareja de Amalia y su enemigo declarado desde la juventud. Afirmó haber sido injustamente olvidado en el patrimonio de la empresaria y exigió una reevaluación judicial del testamento. Lourdes, por un momento, sintió que se le oprimía el corazón, no por la fortuna, sino por la injusticia. ¿Sería posible que, después de todo, alguien todavía quisiera quitarle lo que ella había recibido por méritos y confianza? Consultó a su abogada de confianza, Marta, una mujer experimentada y temida en los tribunales. Este tipo de acción es común cuando alguien ve que le roban dinero. Pero no se preocupen, el testamento está protegido legalmente. Solo necesitamos responder con estrategia y documentos. Marta preparó su defensa con precisión quirúrgica, incluyendo cartas escritas por Amalia, vídeos de antiguas, confesiones y evidencias del abandono emocional que Salvador impuso a su examiga en los últimos años de su vida. Lourdes no se dejó amedrentar. Asistió a todas las reuniones, releyó cada párrafo y dejó claro: no me quitarán nada. Luché para llegar hasta aquí. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba repleta de curiosos. Salvador, vanidoso y arrogante, intentó conmover al juez con historias de juventud y lealtad, pero el vídeo de Amalia, grabado semanas antes de morir, fue suficiente para desmontar toda la narrativa. En él dijo claramente: Lourdes era mi única familia. Si hay alguien que merece lo que dejé atrás, es ella. La sentencia fue breve. El caso fue sobreseído por falta de fundamento. Afuera, los periodistas esperaban. Lourdes, al despedirse, solo dijo una frase: no luché por la herencia, fue por la memoria de quienes confiaron en mí, y eso nadie me lo puede robar. Y con eso siguió adelante, aún más fuerte. El reencuentro se produjo sin previo aviso, como suelen ocurrir las mejores sorpresas. Lourdes había sido invitada a un evento de vinos en el Valle de Guadalupe, promovido por una institución de mujeres empresarias. Llegó discretamente, sin estridencias, luciendo un vestido largo color vino y el cabello recogido en un elegante moño. Mientras disfrutaba de la vista de los viñedos al anochecer, escuchó una voz familiar detrás de él. Sabía que todavía te gustaban los tintos secos. Era Esteban, sonriendo con esa misma mirada tranquila que tenía cuando la volvió a encontrar en la librería semanas atrás. Lourdes sonrió. El tiempo no lo había endurecido, solo lo había hecho más sereno. Caminaron uno al lado del otro, por los viñedos, hablando como si no hubiera pasado el tiempo. Esteban habló de su bodega, de las noches solitarias tras la muerte de su esposa, de sus hijos adultos. Lourdes habló de su nieta, de Casa Raíces, de las mujeres que ahora formaban parte de su rutina. No había tensión ni exigencias, solo una complicidad silenciosa, la que solo existe entre dos corazones que se reconocen incluso después de décadas. Cuando se acercaron a un árbol solitario, extendió la mano. Sabes, Lourdes, a veces la vida tarda en encontrar el momento perfecto, pero cuando lo hace, vale la pena esperar. Ella dudó. Se sentía completamente sola, pero algo en ese gesto despertó una ternura latente. Él le tomó la mano. No era una pasión desbordante, era algo más raro: comodidad. Esteban se acercó lentamente y apoyó su frente contra la de ella. No vine a reescribir el pasado, solo a ofrecerte compañía en el presente si quieres. Lourdes sonrió con ojos llorosos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero, y cuando el cielo se volvió dorado y aparecieron las primeras estrellas, ella no hizo planes. Él simplemente aceptó ese momento y el posible comienzo de algo que no requería prisa, solo verdad. Era una mañana normal cuando Lourdes notó que algo extraño le pasaba a Mateo. Había perdido peso en los últimos días, se quejaba de dolores de estómago y estaba más cansado de lo habitual. Al principio, pensó que era el estrés de su nueva rutina y la reestructuración emocional que estaba experimentando.
Pero esa mañana apenas podía levantarse de la cama. Sudando fríamente y luchando por respirar, Mateo se desmayó frente a su hija. Lourdes no lo dudó. Llamó a la ambulancia y le sujetó la mano con fuerza durante todo el camino hasta el hospital. El miedo no era solo a la enfermedad, era el terror de perder a su hijo justo cuando estaba empezando a encontrarlo de nuevo. Las pruebas revelaron algo que heló el corazón de todos: una úlcera sangrante avanzada, agravada por años de alimentación, irregular estrés y recientemente consumo excesivo de alcohol. Lourdes escuchó los términos médicos como si estuviera escuchando un idioma extranjero, pero entendió lo esencial. La vida de Mateo estaba en riesgo. Sentada en el borde de la cama, lo observaba con los ojos cerrados, pálido, respirando con ayuda de máquinas. Te perdono, hijo, pero ahora tú también debes perdonarte y luchar. Las palabras salieron en voz baja, casi un susurro, e incluso inconsciente. Juró que vio un rastro de emoción formarse en su rostro. Durante los días que estuvo hospitalizado, Lourdes permaneció a su lado. Abandonó compromisos, hizo una pausa en proyectos, reorganizó todo, excepto la fe. Envió mensajes a las mujeres de Casa Raíces, quienes comenzaron a enviar oraciones y mensajes de apoyo. Incluso Esteban apareció en el hospital con café y flores discretas. No sé qué decir, pero estoy aquí, fue todo lo que dijo, y fue suficiente. Después de una delicada cirugía, Mateo finalmente abrió los ojos. Cuando vio a su madre a su lado, se emocionó. «Sigues aquí». Lourdes le tomó la mano y respondió con una sonrisa cansada pero firme. «Siempre he estado aquí, solo que ahora no para salvarte, sino para recordarte que aún puedes salvarte». Mateo salió del hospital todavía débil, pero con un brillo diferente en los ojos. El brillo de quien ha tocado fondo y ha decidido volver a subir por sus propios medios. Lourdes lo acogió en casa con calma, sin exageraciones, sin discursos. Preparó un caldo, ordenó la habitación, pero impuso la regla más importante: la recuperación es tuya, yo solo estoy a tu lado. En los días siguientes comenzó a caminar por el jardín, lentamente, como si redescubriera su cuerpo y su vida. Una noche, después de poner a su hija en la cuna, observó a su madre a través de la rendija de la puerta, elegante, firme, llenando la habitación con solo su presencia. Y allí decidió, era el momento de realmente retribuir. Mateo comenzó a estudiar por la noche, en silencio. Cursos en línea sobre gestión de proyectos sociales, clases de finanzas comunitarias, voluntariado en pequeños eventos de Casa Raíces. Lourdes se dio cuenta, pero no preguntó. Déjale construir su propio camino. Cuando cumplió 3 meses de recuperación, Mateo la invitó a cenar en el jardín. Todo estaba preparado con mimo, luces tenues, vajilla elaborada por él mismo, una mesa sencilla, pero elegante. Lourdes sonrió sorprendida. Pero el mayor impacto llegaría al final de la cena, cuando Mateo, con manos temblorosas, le entregó una carpeta con el logo del ayuntamiento y le dijo: «Quiero mostrarte lo que hice». En su interior se encontraban los documentos de un proyecto aprobado con apoyo municipal, la creación de una nueva sede para Casa Raíces, ampliada, con alas para talleres, una guardería para abuelos cuidadores y salones de recepción nocturnos. Todo fue diseñado, estructurado y articulado por él. «No sé si merezco perdón, mamá, pero quiero que el mundo sepa lo que sé hoy. Salvaste vidas, incluida la mía, y ahora quiero ayudarte a salvar aún más». Lourdes intentó hablar, pero las palabras no le salían. Solo el abrazo largo y fuerte que durante tantos años quedó suspendido en el tiempo. Y allí, bajo las suaves luces del jardín, sintió que su hijo finalmente había regresado. Fue la inauguración de la nueva sede de Casa Raíces, ahora renovada y ampliada gracias al proyecto de Mateo. Periodistas, personalidades públicas y varias mujeres ayudadas por la iniciativa ocuparon el patio entre sonrisas, aplausos y emoción. Lourdes caminaba entre ellos con discreción y elegancia, vestida con un traje color marfil y zapatos planos. Todo parecía en armonía, hasta que la presencia de Julieta
destrozó la atmósfera como un viento frío. Apareció en la entrada, impecable como siempre, con un maquillaje cuidadosamente trabajado y una mirada que mezclaba resentimiento y curiosidad. Ella no fue invitada, pero llegó. Los dos se miraron fijamente durante largos segundos. Julieta rompió el silencio. No vine a causar problemas, solo quería ver de cerca en qué te has convertido. Lourdes no cambió su expresión. En lo que me he convertido, Julieta, es lo que intentaste impedir que fuese. Alguien libre. Julieta dio una sonrisa cínica. ¡Ganaste! ¿Estás feliz ahora? Lourdes no respondió inmediatamente. Él simplemente la miró a los ojos y dijo en voz baja y firme: no se trata de ganar. Se trata de resistir sin dejarnos llevar por lo que nos hizo daño. Y yo resistí. La atmósfera a su alrededor se tensó, pero nadie se acercó. Fue un duelo silencioso, librado con palabras duras y verdades desnudas. Antes de irse, Julieta dio una última mirada llena de orgullo herido. Pero esta vez no dije nada, quizás porque sabía que cualquier palabra sonaría pequeña comparada con lo que Lourdes había construido. Y Lourdes, al verla marchar, sintió un extraño alivio, no por verla derrotada, sino por no sentir ya nada, ni ira ni dolor, solo un punto final. Esa misma noche, cuando apagó las luces del patio y vio los murales con fotos de los habitantes de la nueva Casa Raíces, Lourdes entendió: algunas reuniones no son para reencontrarse, sirven para sellar que has seguido adelante y nunca mirar atrás. La invitación llegó por correo electrónico con el sello de ONU Mujeres. Lourdes pensó que fue un error. Queremos que representes a América Latina en el Congreso Internacional sobre Envejecimiento, Dignidad y Autonomía Femenina. Al principio dudó. Él no se consideraba un orador ni un activista, pero después de días de reflexión, comprendió que su historia ya no era solo suya. También fueron miles los que nunca fueron escuchados, y por eso mismo merecía ser contado, aceptado. Y así, semanas después, se embarcó hacia Ginebra con Mateo, su nieta, y 2 residentes de Casa Raíces que la acompañarían en la mesa de diálogo. El auditorio era enorme, moderno, con banderas de decenas de países ondeando a los lados. Lourdes subió al escenario de una manera sencilla pero impresionante. Llevaba un vestido azul marino, el cabello recogido, y en sus manos sostenía una fotografía de sí misma cuando era más joven. Una mujer con delantal, cansada, invisible. Cuando empezó a hablar, el público quedó en silencio. Durante años, me dijeron que mi valor residía en lo que podía cargar, limpiar o soportar. Hoy, entiendo que mi verdadero valor residía en soportar, en cuidar, en no permitir que el dolor me deshumanizara. Cada frase encontró eco en los rostros de quienes la escuchaban. Al final de su discurso, Lourdes contuvo las lágrimas. No vine aquí a hablar como millonaria. Vine como alguien a quien llamaban un peso pesado, pero que decidió no hundirse. Vine por todos los que aún guardan silencio. El público se puso de pie en una ovación. Periodistas de todo el mundo tomaron nota de sus palabras. Lourdes salió del escenario con el corazón ligero, pero no inflado. Sabía que no era una celebridad, era un puente. Y esa noche, cuando regresó al hotel, sentada con su nieta durmiendo en su regazo y Mateo a su lado, comprendió. Su historia ahora pertenecía al mundo y nunca sería olvidado. Era temprano, casi las 6 de la mañana, cuando Lourdes llegó al cementerio con un sencillo arreglo de lirios blancos en sus manos. La niebla flotaba entre las lápidas, creando una atmósfera suave e introspectiva. Caminó lentamente hacia la tumba de Amalia, la mujer que incluso después de la muerte cambiaría el curso de su vida. La lápida era discreta, con el nombre grabado en letras elegantes y la frase que Lourdes había elegido: la bondad silenciosa es la que más resuena. Se quedó allí unos minutos, observando. Luego se arrodilló y colocó las flores. Me costó un poco, lo sé, pero llegué. Con lágrimas en los ojos, Lourdes comenzó a hablar. Me viste cuando nadie más lo hizo. Me diste un hogar, luego una vida. Y ahora, Amalia, me diste una voz.
Las palabras salieron entrecortadas por la emoción, pero firmes. No gasté ni un centavo de lo que me quedaba en vanidad. Lo convertí en un refugio, en libros, en mujeres que ahora tienen un lugar donde vivir. Todo lo que hice lo hice por ellas, por mí y por ti también. Ella sonrió con cariño, pasando los dedos sobre el nombre grabado. A veces pienso que sabías que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Lo apostaste todo por mí. Y espero estar cumpliendo esa apuesta. Entonces Lourdes sacó un pequeño sobre de su bolso. Dentro estaba la primera página del libro que estaba escribiendo, impresa y cuidadosamente doblada. Esta es mi historia, pero comienza con tu generosidad. Dejó el papel allí, entre los lirios. Antes de levantarse, cerró los ojos y susurró: gracias por dejarme ser más de lo que el mundo me permitía. Donde quiera que estés, debes saber que salvaste más de una vida. Y cuando el sol empezó a atravesar la niebla, Lourdes se elevó serenamente. Había venido a despedirse, pero se fue con el corazón más lleno que cuando llegó. Era una tarde tranquila en el balcón de la mansión. Lourdes leía un libro mientras su nieta, ahora de casi 2 años, jugaba con bloques de madera bajo la sombra de un árbol. Mateo llegaba de una reunión en el ayuntamiento cuando recibió la llamada. El tono serio de su voz llamó la atención de Lourdes, quien inmediatamente se puso de pie. Colgó y fue directo al grano, con un brillo en los ojos que era una mezcla de orgullo y aprensión. Es del Departamento de Educación. Examinaron a niños pequeños en guarderías comunitarias y nuestra niña fue considerada superdotada. Quieren ofrecerle una beca completa para una de las mejores escuelas bilingües del país. El mundo pareció detenerse por un momento. Lourdes volvió a sentarse y absorbió la noticia. ¿Ella? ¿Pero es tan pequeña? Mateo asintió conmovido. Pequeño pero observador, curioso y creativo. Dijeron que rara vez ven una mente tan activa a esa edad. Lourdes miró a su nieta, que apilaba las piezas con precisión y tarareaba una canción inventada. Un profundo orgullo llenó su pecho, no por el genio del niño, sino porque incluso después de todo, una nueva generación estaba siendo criada con amor, oportunidades y presencia. Algo que ella, durante tantos años, tuvo que construir sola en la oscuridad. Esa noche, mientras acostaba a su nieta, Lourdes se sentó junto a su cuna y le acarició el cabello. Pensó en todo lo que estaba por venir, nuevos desafíos, decisiones, de difíciles responsabilidades, y en el fondo una pregunta: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger el futuro de ese niño? El destino parecía decirte: has construido una base, ahora necesitas prepararla para volar. Lourdes no. Tenía todas las respuestas, pero en ese momento decidió que haría todo lo que estuviera a su alcance, no para criar a una niña perfecta, sino para asegurarse de que nunca tuviera que luchar para ser vista, tal como lo necesitaba una vez la abuela. Era tarde y el cielo proyectaba tonos dorados sobre casa raíces cuando Lourdes llamó a Mateo para hablar. Se sentaron en la terraza, con vistas al jardín donde su nieta estaba jugando con otros niños. Lourdes fue directa. Recibí una invitación para coordinar un nuevo proyecto educativo en San Miguel de Allende, con apoyo internacional. Una escuela bilingüe gratuita para niñas mayores de 40 años que nunca han aprendido a leer. Mateo sonrió orgulloso. Pero antes de que pudiera felicitarla, ella continuó. La invitación incluye alojamiento, una casa tranquila cerca de la escuela, y pensé en llevarme a mi nieta. La sonrisa de Mateo desapareció. El silencio entre ellos ganó peso. ¿Llevarla? ¿A vivir lejos de mí?, preguntó intentando mantener la calma. Lourdes asintió suavemente. Allí ella tendría acceso a la mejor escuela, contacto directo con otras culturas y yo. Tendría tiempo de calidad con ella. Sé que te estás recuperando, hijo, pero también sé cuánto me llama esta misión y sé que ahora tengo derecho a pensar en mí mismo. Mateo miró hacia otro lado con los ojos llenos de lágrimas. Pero ¿y yo? Después de todo, después de intentar arreglarlo todo, ¿te vas a ir con ella? Lourdes le tomó la mano. No te quito nada.
te propongo que construyamos algo diferente. Puedes irte si quieres, o puedes quedarte y seguir creciendo aquí. Pero he aprendido una cosa. A veces el amor más maduro es el que se deja ir, no el que se aferra. Mateo bajó la cabeza. Por primera vez comprendió lo difícil que era amar sin control, y tras largos segundos de silencio, respondió con voz ronca: si es para que ella crezca libre, amada y rodeada de todo lo que tú no tuviste, entonces vete. Pero prométeme que me dejarás ser parte de ello en todo lo que pueda. Lourdes asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez, madre e hijo estaban del mismo lado de la elección. El jardín de Casa Raíces se transformó en el escenario de una cena memorable. Luces colgaban entre los árboles como estrellas bajas. Mesas estaban dispuestas en forma de media luna, manteles blancos, copas de cristal y arreglos de flores silvestres que la propia Lourdes ayudó a elegir. Fue su despedida oficial de la ciudad. No un escape, sino un rito de iniciación. Los invitados fueron llegando poco a poco. Mujeres a las que ella acogió, que le enseñaron, que le inspiraron. Mateo llegó con traje oscuro, discreto, con su nieta en brazos. Incluso Esteban apareció, trayendo un vino de la última cosecha, y esa sonrisa tranquila que lo decía todo sin necesidad de decir nada. Lourdes se propuso abrazar a cada uno de los residentes de la casa, a cada empleado, a cada persona que de alguna manera la ayudó a ser quien fue. Risas mezcladas con lágrimas discretas, recuerdos compartidos, miradas cómplices. No había ningún lujo excesivo, pero había belleza en cada detalle. Durante la cena, Mateo se levantó para hacer un brindis. La voz temblaba, pero los ojos brillaban. Mi madre no nos abandonó. Nos enseñó a valernos por nosotros mismos, y ahora les enseñará a otras mujeres a hacer lo mismo. Lourdes, conmovida, simplemente le tomó la mano. El orgullo allí ya no necesitaba palabras. Cuando se sirvió el postre, Lourdes pidió hablar. Se puso de pie sosteniendo una taza de té de hibisco, su ritual personal. Llegué aquí siendo considerada una carga, y hoy me voy sabiendo que mi valor no está en lo que llevo, sino en lo que dejo. Me llevo las cicatrices, sí, pero también la fuerza que cada uno de ustedes me ayudó a descubrir. El respetuoso silencio fue roto por una emotiva ronda de aplausos, y allí, bajo el cielo estrellado y entre rostros que aprendieron a amarse a través de ella, Lourdes selló su despedida no con tristeza, sino con la certeza de que su misión, donde quiera que fuera, continuaría. San Miguel de Allende la recibió con cielos despejados, calles empedradas y un aire ligero, casi artesanal. Lourdes llegó con solo unas cuantas maletas, su nieta en brazos y una serenidad que no tenía desde hacía años. La nueva casa era modesta, con fachada blanca y ventanas azules y un pequeño jardín en la parte trasera. Nada se parecía a las mansiones de antes, y eso era bueno. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. El cambio fue voluntario, consciente y lleno de significado. En el silencio de aquella ciudad colonial, Lourdes sintió que por fin caminaba hacia sí misma, sin peso, sin prisa. Pero no todo fue fácil. El colegio donde coordinaría el nuevo proyecto educativo estaba todavía en fase de estructuración. Hubo reuniones exhaustivas con arquitectos, negociaciones con el gobierno local y, sobre todo, resistencia. Algunas autoridades dudaron de la eficacia de una escuela dirigida a mujeres maduras. ¿Quién querrá estudiar a los 60 años?, escuchó decir a un concejal. Lourdes simplemente respondió: los que aún tienen sueños. Ella sabía que para convencer se necesitarían más que argumentos, se necesitaría presencia. Y eso era lo que ofrecía cada día. Llegar temprano, supervisar las obras, recibir con café y cuentos a los primeros inscritos. Y poco a poco, aquella ciudad empezó a comprender quién había llegado allí. Por la noche, después de que su nieta se iba a dormir, Lourdes se sentaba en el patio trasero con un cuaderno y un bolígrafo. Escribió sin prisa no solo el libro que el editor esperaba, sino también sus propios pensamientos. Cartas a Amalia, reflexiones sobre la vida, consejos que le hubiera gustado escuchar cuando tenía 20 años. El silencio de San Miguel era generoso.
E incluso frente a los desafíos, Lourdes sabía que no estaba empezando desde cero. Estaba empezando de nuevo con todo lo que ya había aprendido. Y como ella misma escribiría en una de las páginas, comenzar de nuevo no es abandonar el pasado. Es cargar solo con lo que nos hizo más fuertes y dejar el resto como semilla para que florezca en otro lugar. Era una mañana normal en San Miguel, cuando Lourdes escuchó el sonido del cartero llamando a la puerta. Entre billetes y panfletos, le llamó la atención un grueso sobre beige con sello internacional y remitente en francés. El nombre en el frente estaba escrito a mano: a Lourdes con afecto, por instrucciones de Madame Amalia. El corazón se aceleró. Se sentó a la mesa de la cocina con manos temblorosas y abrió el sobre con cuidado. En el interior, una carta escrita en tinta azul, con una delicada caligrafía. Era de Margot, una sobrina lejana de Amalia que vivía en Francia, y el contenido lo cambiaría todo. En la carta, Margot reveló que Amalia le había dejado instrucciones para que entregara este sobre solo 2 años después de su muerte, cuando Lourdes estaba realmente lista para conocer el resto del regalo. Junto con la carta, había documentos legales que probaban la existencia de una propiedad en la región de Burdeos, una bodega centenaria que Amalia había heredado de la familia de su padre, pero que había estado cerrada durante décadas. Dijo que serías la única persona con el corazón, la sensibilidad y la fuerza para reabrir ese lugar, no como un negocio, sino como un espacio de sanación para mujeres, un refugio. A Lourdes le tomó unos minutos asimilarlo. No era simplemente un activo más, fue un legado. Lágrimas silenciosas fluyeron al leer el último pasaje. No fuiste elegida por casualidad, Lourdes. Fuiste elegida porque solo quienes conocen el dolor pueden multiplicar la libertad. Que este nuevo lugar florezca como tú lo has hecho. Lourdes cerró los ojos. Sentía a Amalia allí presente, como si la observara desde el otro lado del tiempo, y comprendió que su historia no terminaba en San Miguel, solo pasaba por allí. Con la bodega nació una nueva misión, no por estatus, sino por significado. Y en ese momento, mientras sostenía la carta contra su pecho, Lourdes sonrió con lágrimas en los ojos. La mujer que una vez fue invisible, ahora estaba dejando su huella en 3 continentes. El sol salía en tonos dorados sobre los tejados de San Miguel, mientras Lourdes reunía a sus amigos más cercanos para desayunar en el jardín. Mateo había viajado a visitarla, trayendo a su nieta por primera vez desde la mudanza. Esteban, cada mes más presente, también estuvo allí, al igual que algunas de las mujeres pioneras de la nueva escuela. Lourdes, serena, sirvió el café, con sus propias manos, como siempre, y sonrió antes de anunciar: recibí una carta. Me espera una nueva misión al otro lado del océano. El silencio cayó como una manta ligera. Amalia dejó una bodega, y más que tierras dejó un deseo: que yo transformara ese lugar en un hogar para quienes ya no creen que puedan empezar de cero. Mateo, sosteniendo a su hija en brazos, sintió primero el impacto. ¿Vas a Francia?, preguntó, intentando ocultar la opresión en su pecho. Lourdes asintió. No para siempre, pero lo suficiente para transformar esa herencia en algo vivo. Quiero que crezca sabiendo que el mundo es grande y que el amor se puede encontrar en cualquier lugar, incluso donde jamás lo imaginaste. Esteban se acercó lentamente. ¿Y vas solo? Ella sonrió con una mirada que lo decía todo. No creo que vuelva a estar solo nunca más. El plan era claro: llevarse a su nieta con ella por un tiempo, abrir el espacio, darle forma al proyecto y luego tal vez regresar, o no. Por primera vez, Lourdes no hizo promesas, simplemente seguí la llamada. Al despedirse, le regaló a Mateo un ejemplar, encuadernado del libro que estaba a punto de publicarse, el último en ser escuchado. En la dedicatoria escribió: al hombre que una vez me silenció y luego aprendió a escuchar, con cariño, tu madre. Lo leyó con lágrimas en los ojos, incapaz de responder. Lourdes partió semanas después, con su nieta en brazos, la mirada firme y el corazón en paz.
y cuando el avión se alejó del continente, ella ya no sintió miedo, ni culpa, ni dudas. Sentí libertad, el mismo que había pasado toda su vida intentando dar a los demás. Y ahora, finalmente, se permitía vivir plenamente. En el porche de piedra de la bodega de Burdeos, con el sol poniente tiñendo de dorado los viñedos, Lourdes observaba a su nieta correr entre las viñas. El sonido de la risa de los niños se mezclaba con el canto de los pájaros y el suave balanceo de las hojas. Detrás de ella, mujeres de diferentes edades participaban en talleres de escritura, jardinería y música. La antigua finca de Amalia ahora latía como un santuario viviente. Ninguna placa llevaba el nombre de Lourdes. Así lo quería ella, que las mujeres encontraran allí un hogar, no una estatua. Por la noche, sentada con Esteban en la terraza, se sirvió 2 copas de vino tinto y permaneció en silencio durante largos minutos. «¿Sabes qué es raro?», dijo suavemente. «Pasé mi vida intentando que me recordaran, y ahora, cuanto más comparto lo que tengo, menos necesito que me vean». Él la miró dulcemente. «Tal vez esto sea lo que llaman paz». Lourdes sonrió, pero tenía los ojos llenos, no de tristeza, sino de plenitud. Había perdido mucho a lo largo de mi vida, sí, pero había adquirido el más raro de los tesoros, el poder de transformar el dolor en un nuevo comienzo. Y cuando, al final de aquella noche, escribió la última línea del libro que llevaría su nombre a los estantes del mundo, Lourdes no terminó con un punto. Simplemente escribió: «Para todos aquellos que han sido olvidados, todavía hay tiempo», porque su historia, aunque terminó allí, siguió viva en cada mujer que se atrevió a empezar de nuevo. Y la pregunta que resonaba entre las páginas y las viñas era una sola: ¿cuántas otras Lourdes esperan todavía poder empezar a vivir?